Bienvenidos sean todos a otro episodio de los Cavernenials. Con ustedes está Chuito. Hoy a secas. Hoy es solo Chuito. Hoy es solo Chuito. Rodney. Y hoy tenemos una invitada demasiado especial. Trajimos a esta invitada porque estamos celebrando el mes del autismo. Empezó ayer y estamos celebrando esto. Entonces, es una especialista con más de 10 años en el tema. Y pues nada, con su propio negocio, con ustedes, Yaisy. Gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. Yaisy, una preguntita para empezar, ya romper el hielo. ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo empezaste tu carrera? Bueno, antes de todo, hoy es el mes, de verdad que hoy es el mes del autismo, que representa el autismo, pero también hoy en especial es el día que inaugura Autism Awareness Day. So, que es hoy. So, cheers to that. Yeah. Yeah. Cheers. Cheers. Es que eso trajo muchos cambios y en realidad hay que celebrar lo que ha pasado con el awareness de autismo. Y ya mucha gente ya más sabe del autismo, de las complicaciones del autismo, las cosas, el diagnóstico del autismo. So, vale merecer que haya un mes totalmente dedicado para eso y un día especial. ¿Y cómo llegaste entre todas las, y discúlpame, o sea, corrígeme si estoy equivocado, Por favor. ¿cómo llegaste a esta técnica ABA? Sí, Applied Behavior Analysis. ¿Cómo llegaste hasta esa técnica y no otras, digamos? Sí. Bueno, eso es una buena pregunta, porque lo que pasó fue que ahora tenemos mucho awareness, pero antes, cuando yo estoy como quedándome un poco en mi edad también en esto, pero cuando yo estaba cogiendo mi bachelor's degree, no había oído nunca de terapia de comportamiento, de Applied Behavior Analysis. Eso como que no existía. Puede ser que en el 2000, más o menos cuando yo estaba en la escuela, 1 en 150 niños recibía el diagnóstico de autismo. En estos momentos es 1 en 31. Pero en ese tiempo nunca sabía que esto era una profesión que existía. So, cogí mi maestría en Industrial Organizational Psychology y como en el 2010 fue la primera vez que oí de Applied Behavior Analysis. Y me intrigó mucho el concepto porque siempre me gustó mucho la psicología y es una rama de la psicología. Y es trabajando primordialmente, no trabajamos con todo el mundo, todas las edades, pero primordialmente era como el tratamiento the gold standard of care for autism. En ese tiempo, cuando me enteré, me gustó mucho el field y fui de nuevo para la escuela y renové, hice mi certificación en un lugar genial en Miami, en mi primera casa, digo yo, en la profesión. Y eso es, bueno, y de ahí seguí otras compañías, trabajé para otras compañías hasta que en el 2019 logré abrir mi propio negocio, ya con un poquitico más de experiencia. Quiero hacerte una pregunta antes de continuar la parte del negocio. Para esas personas que a lo mejor no tengan 100% claro qué cosa es el autismo, en tus palabras, ¿cómo lo podríamos explicar? Ok, sí. Es complejo porque es un espectro. El autismo es como un espectro. Se refiere como a los trastornos del espectro autista, que son un conjunto del desarrollo neural entre los que hay el Asperger's, Pervasive Developmental Disorder, y está el autismo. En el 2013 eso cambió. En vez de esos disorders ser diagnosticados separados, lo juntaron en lo que se convirtió el espectro del autismo. So, eso también ha conllevado a que haya mucho más, que haya subido tanto el número de diagnósticos que hay, que ahora 1 en 31 niños son diagnosticados en el espectro. ¿Tú crees que, subió el número o es que ahora es más fácil de identificar? O? Las dos cosas. Hay mejores maneras de identificarlo porque se han hecho muchos estudios. Al principio era una ciencia bastante nueva, tiene una ciencia como de 60 años. Comparándola con otras ciencias, es una ciencia bastante nueva. Pero se ha estudiado mucho. Y una cosa más que quería agregar, que no terminé de decir, entre los trastornos el autismo es como un trastorno del desarrollo neural que afecta
o está caracterizado por impairments o discapacidades en el realm social de comunicación, y a veces también está caracterizado por movimientos repetitivos, rigidez, como condiciones como sensoriales también. Sí, y a veces está acompañado por comorbilidad de otros disorders como ADHD, anxiety disorder. Algunos niños tienen problemas también gastrointestinal, y epilepsia también puede ser, seizures tienen también. A veces lo que lo hace tan complejo es que a veces hay esta comorbilidad que estás tratando el autismo, pero hay también otras condiciones. Todos los niños diagnosticados en el espectro son diferentes. Y ahí es donde viene el tema de la individualidad de los programas de ABA, que tienen que ser personalizados a cada estudiante, como le digo yo. Yo estuve, en mi investigación para este podcast, yo estuve viendo algunas figuras públicas que aparentemente fueron diagnosticados con autismo. Uh-huh. Me corrige si estoy mal, me dijeron Elon Musk, Bill Gates, Nikola Tesla, Albert Einstein, Uh-huh. y yo dije, genios, sí, pretty much, o sea, yeah. no es, y pues lo que averigüé o lo que pude buscar era como que no es una discapacidad, es una forma diferente de ver la vida. Sí, exactamente. Mucha gente se refiere exactamente a eso, porque lo importante que mantenemos en Applied Behavior Analysis es que algunas de las manifestaciones de la condición son problemáticas porque esa falta de comunicación conlleva a que se comporten de una manera que no es adaptiva, de una manera que no deben, o sea, los problem behaviors vienen de ahí. Entonces se le enseña por medio de eso, por ejemplo, si el problema era la comunicación, se le enseña a cómo comunicarse mejor. Si el problema es lo social, se trabaja en lo social, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue tu primer caso que te impactó? Que te lo llevaste Wow. Es que he tenido tanto ya. Llevo 10 años practicando. Todos los niños me impactan de manera diferente porque todos aprenden diferente. Todos me han enseñado algo, tanto yo a ellos como ellos a mí. Y más yo creo que ellos a mí. Porque esa individualidad requiere que el programa no puede ser lo mismo que tú aplicas para uno, aplica para otro. Siempre estamos determinando cuáles son las funciones del comportamiento para esta persona, para este niño. Y basado en las funciones, que podemos tocar eso un poquitico después, que son las funciones de comportamiento, pero basado en esas funciones se conlleva al qué programa vamos a poner en place para el niño. So es constantemente aprendiendo y adaptando. Uh-huh. Y constantemente, hasta con el mismo niño, la supervisión que viene es, el board requiere un 5%, pero yo usualmente doy de un 10 a un 20%, dependiendo del niño. Hay niños que requieren mi total 20% de supervisión semanalmente, y hay niños que con un 10% ya de supervisión están bien. Pero todo depende de analizar la data. Si no está progresando, ¿por qué no está progresando? Vamos a ver los variables aquí, vamos a ver cómo podemos manipular el medio ambiente para que las consecuencias, que es por el medio de lo que ABA trabaja, por las consecuencias, shape los comportamientos que queremos ver. Ok. ¿Tienes algo para...? Nada, ¿Me estás dejando hablar otra vez? Hoy sí quieres hablar. Ok, ¿qué es algo ¿qué es algo que nadie te dijo antes de entrar en esta profesión? Algo que te sorprendió. Wow, me cogiste con esa pregunta. Creo que eso mismo, de que todo, al principio cuando tenía menos experiencia, que acababa de empezar, cuando algo me iba bien con un niño, trataba de aplicar lo mismo con otro niño. Y a veces decía, pero
pues si funcionó con tal, porque es una técnica de ABA que apliqué, pero ese niño es diferente. Tiene diferentes motivaciones, tiene diferentes condiciones, tiene una personalidad única a él y no todo trabaja. Y creo que eso fue lo que más Por eso es que nunca se termina de aprender en esta profesión, porque yo no he conocido a dos que tienen similaridades algunos, pero nunca he conocido a dos que exactamente pueda aplicar los mismos procesos a cada niño. ¿Cómo, en el caso de los niños, cómo harían los padres? Alguien está viendo esto y dice, bueno, mi hijo no se comporta como mi otro hijo. Quizás es esto, porque hay ciertas cosas que ahorita llaman... He tenido conversaciones con mucha gente que le llaman moda, que el tema del autismo es moda y como le he dicho a mucha gente, no es que sea moda, es que ahorita la tecnología y la experiencia nos ha llevado a un punto de que ya sabemos, tenemos más recursos para conseguir la información. So ya podemos descubrirlo más rápido. Sí. Entonces hay muchas personas que ahorita se preguntan como, hey, ¿cómo sé que mi hijo lo tiene o no? Porque hay algunos hay algunos niños que tardan un poco más a aprender que otros, y es normal. Exactamente. Y hay algunos padres que son irresponsables y creen que los niños van a aprender solos y no se ponen con ellos a aprender. Por ejemplo, en mi caso, para aprender a leer, mi mamá me puso con mi abuela en una chancleta y yo aprendí en una semana. Técnicas. Cada una es individual. No, eso es una Positive broma. punishment. Eso lo decimos en ABA. Funciona. Pero hay algunos padres que no saben si hacerlo o no hacerlo, porque dicen, bueno, quizás es normal, quizás no. Niños que tardan hasta los 4 años en aprender a hablar, ¿cómo hago para determinar si es el momento de ir a un especialista? Great question. Okay. So, neurotípicamente hablando, hay ciertas milestones que tienen que ser achieved para ciertas edades. Por ejemplo, un bebé de 12 meses ya debe estar babbling, tener vocalizaciones. Un niño de 16 meses ya tiene que tener palabras. Un niño de 18 meses ya tiene 2 palabras. Y siempre hay cosas que son más fácil de establecer. Por ejemplo, si el niño tiene algún movimiento repetitivo, como que sacude las manos, o spinning, o juega de una manera diferente, con juguetes, alinea los carros, o sea, ya la falta de contacto visual son cosas como más fácil que ya pueden ser como un red flag. No quiere decir que el niño tenga autismo, ¿me entiende? Pero sí, yo lo que le recomiendo a los padres, yo especialmente trabajo con niños pequeñitos. El programa mío es un School Readiness Program. So, trabajamos con niños empezando de los 2 años. Un niño puede ser diagnosticado con autismo desde los 2 años. So, siempre la mamá tiene como un sexto sentido. Escuchen su intuición, porque no perjudica que vayan a un especialista y rule out que el niño no tenga el autismo, ¿me entiende? Pero, por ejemplo, en averaje, la mitad de los niños son diagnosticados como por los 4 años, pero en realidad se puede diagnosticar a los 2 años. Todo el research que se ha hecho hasta ahora apoya a que mientras más temprano empieza el tratamiento, mejor van a ser los outcomes del niño. So, si un padre sospecha, vaya a un especialista, que usualmente es un developmental pediatrician o una psicóloga, un PhD, un PsyD, que le puedan hacer los exámenes que conllevan a una diagnosis en un futuro. So, si están en duda, hablen con su pediatra. Yo creo que ese sería el primer punto de contacto. Hay un website muy bueno que se llama asadonline.org. Eso es basado en ciencia y en evidencia, en research, porque también hay muchos tratamientos que han salido como de la nada que son que no tienen base científica. So, yo les recomiendo a los padres que si tienen duda y piensan, pueden entrar ahí, tú en el search box, pueden buscar qué es el autismo, rasgos de autismo, tipo de terapias apropiadas para el autismo, y le va a dar todo que sea research-based. Es un website que yo le doy a todos mis padres al principio, porque pueden poner cualquier horse therapy y te dice qué es lo que dice el research de horse therapy. A mí me surgió una pregunta ahora. Digamos que
se descubre que el niño tiene autismo a temprana edad y se empieza un tratamiento, ¿cuál es la mejor, el mejor escenario para ese niño que empiece un tratamiento a temprana edad? Elon Musk. Puede ser, pero sí sabemos que es mejor si empieza a los 2 años que a los 4. No sé si estoy 100% correcta en esto, pero creo que oí de un speech therapist que el niño, por ejemplo, si no habla ya a los 6 años, tiene menos chance de que va a desarrollar el habla. Cosas así. Obviamente, si cogemos a un niño y le empezamos a dar la terapia 1 a 1 intensiva, como debe ser con chiquiticos, 20 horas a la semana, no sé, depende primero se hace una evaluación y se determina qué horas, qué tanto necesita, porque es un servicio médico, una necesidad médica. O sea, es el tratamiento que le dan a ese diagnóstico. Por eso es que yo le digo a los padres, vayan, porque si empiezan temprano le puedes dar al niño lo que él necesita. La ayuda más temprano y claro, eso, por exactamente. Ejemplo, en mi caso personal, yo tengo 2 sobrinos que están en el espectro. El mayor, creo que si mal no me equivoco, no me vayas a matar por esto, pero empezó a los 3 años es que se dieron cuenta. Y yo sé que él está viendo porque les he dicho que no lo pongan, pero le encanta ver este video. Y la cuestión es que él es muy inteligente. Sí, tiene su condición está más en lo social, como que no es al principio, no se apegaba mucho a los otros. Aparentemente ahorita es un gran líder, pero es lo que yo llamo es muy cuadrado, es que así van las cosas y si les tocas algo, lo destruyes completamente. Él le da más por el ADHD, creo que es, de que todo tiene que estar organizado. Quiere ser astronauta y está estudiando todo lo que tenga que ver con el sistema solar y solo tiene 8 años. Wow. Es muy, muy inteligente. Sí. Yo lo veo mucho, veo eso. Pero es eso. Cuando él puede ir muy bien a una línea, le mueves algo y es otra vez de volver a enseñarle. Y mi otro sobrino tiene un poco más fuerte, más de tic nervioso, más de gritos, más de cosas. Es una gran diferencia entre los dos, porque los dos no eran, o sea, como tú dices, no son iguales. Y para nuestra familia obviamente es como que, wow, pero si esto fue así, ¿por qué exactamente es de esta manera con esto? Y bueno, ellos han ido aprendiendo y lo han tratado. Ellos están en Chile, gracias a Dios en Chile la medicina es gratis y entonces no es tan fuerte para ellos. Pero sí, con lo que ibas diciendo, es muy diferente uno con el otro. Uno es un genio y el otro también lo es, pero tienen esas particularidades. Sí, o sea, exactamente, eso mismo hecho. Y alguna gente, o sea, algunos niños, y eso hay que tener muy buena observación como analista, porque como manipulamos el medio ambiente, el environment, para shape los comportamientos, es necesario mirar por qué están pasando las cosas. No todo el niño se comporta igual por las mismas razones. Todos los niños tienen, por ejemplo, una motivación diferente. A algunos niños les gustan los juguetes y a algunos niños no. A los que les gustan los juguetes, genial. Tenemos mucho como para reforzar los comportamientos. Pero a los que no les gustan los juguetes, tenemos que ser un poquitico más creativos. ¿Qué le damos? ¿Qué le guste? ¿Cómo desarrollamos? Una de las cosas primordiales que trabajamos con los niños pequeños es enseñarlos a jugar. Porque un niño neurotípico, a lo mejor, instintualmente vio a alguien con una bebé y coge a la muñeca y la trata como una bebé. Pero el niño autista debe de ser a lo mejor enseñado que la bebé se coge así y que no es algo que pasa, que puede pasar naturalmente. Es algo que a veces necesitamos cómo modelar, cómo jugar todo el tiempo, porque no lo hacen, no necesitan la ayuda para aprender cómo jugar. No necesaria apropiadamente porque, o sea, lo apropiado para mí y para ti es diferente. Eso que le dicen functional play, yo no creo en eso tampoco. O sea, functional play para un niño puede ser para mí es empujando el carrito por una canal y para el niño es chocando carro o no sé, o volando carro. La imaginación es de él y la manera de jugar es de él. Claro.
Um, ¿Qué tan importante es el rol de los padres en contra del terapeuta? O sea, Los padres son, cuando hacemos un programa de tratamiento con el niño, somos partners. Son esenciales, en realidad. Es un partnership, ¿por qué? Porque el niño está en la terapia con nosotros y hacemos cosas de una manera, pero si las cosas se hacen diferente en la casa, si no hay consistencia, conlleva a que el niño no aprenda igual de la misma manera, con la rapidez que lo haría si hay la consistencia que tiene que haber. Es imperativo tener meetings con los padres a menudo. Yo trato de hacer los míos una vez cada 2 semanas y a veces no. Yo sé que los padres trabajan y tienen otras cosas que hacer, pero mis requisitos personales por lo menos una vez al mes. Tenemos que encontrarnos. En esa una vez al mes yo pregunto cómo están las cosas en la casa, cómo estamos haciendo este programa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cambiamos algo? ¿Hay algún comportamiento nuevo que tenemos que hablar? ¿Hay algún medicamento nuevo que está tomando? Hay muchas cosas y es imperativo que los padres, que son parte del programa, son parte esencial del programa. ¿Y te ha tocado algún caso donde hayas tenido que lidiar con un padre que no cree en lo que estás enseñando, diciendo? Porque tú eres la experta, Sí. pero ellos fueron niños, mi papá no me crió así. Exactamente. Entonces, Sí. ¿no has llegado a ese punto donde es ese choque y cuando has llegado a ese punto, cómo haces para lidiarlo? Eso a lo mejor es la parte más difícil, porque si todos tenemos una historia de aprendizaje diferente, algunas son cosas hasta culturales, pero yo lo que trato en sí es en educar al padre. ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, todos sabemos que punishment funciona, ¿verdad? Ponemos la mano en la candela y no la vamos a poner de nuevo. En mi cultura, yo soy cubana, la chancleta, todo el mundo sabe lo que es la chancleta. Sí. No falla. Pero si hay alguna manera mejor de enseñar que lleva a aprendizaje, ¿no es mejor usar esa manera, esa alternativa, a tener que ir al punishment? Por eso la ciencia de ABA se ha transformado muchísimo con los años y sigue transformándose. Y por eso es que es tan fascinante para mí, porque siempre está cambiando y mejorando. Nosotros, si te encuentras algún practitioner, una clinician como yo, que usa punishment, me extrañaría muchísimo. Y a eso no se usa. Se usan los principios de reinforcement, a menos que obviamente se haya tratado ya todo el reinforcement y que sea un comportamiento súper esencial, como correr en medio de la calle o darse en la cabeza contra la pared. Si es así, y se ha agotado todo tipo de reinforcement, pero yo personalmente nunca he tenido que acudir a un sistema de punishment. Reinforcement, en 10 años que lo llevo haciendo, has been more than enough. Ya, claro, es que las culturas, como tú dices, son diferentes. Sí. De donde venimos, Sí. nuestros padres aprendieron a correazos, nosotros a chancletazos, ahora tú ves el timeout. Hay otras maneras de castigar ahorita. Con la tecnología es más fácil quitarle la tablet para que se porte bien o darle la tablet para que se porte bien. Es un poco más complicado ahorita para nosotros que venimos de, si no te portas bien, la mirada matadora. Y los abuelos, ¿qué problema dan los abuelos? Porque los abuelos dejan que los niños hagan lo que quieran. Y entonces el papá y la mamá quizás entienden, pero vives con los abuelos y entonces la abuela permite, no sigue el tratamiento porque no lo entiende. No entiende. ¿Cómo yo voy a ignorar que está llorando? O, no es que lo estamos ignorando, es que le estamos enseñando cómo pedir las cosas apropiadamente. Ayúdalo a que te lo pida apropiadamente. Pero es un poco complicado cuando hay muchas variables culturales que hay que tomar en consideración. Y hay también padres que no aceptan el diagnóstico y tienden a... Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi hijo hable y el niño tiene 7 años y no habla. Wow. Pero se quieren seguir esforzando en que hable vocalmente, hablar. La comunicación no tiene que ser vocal. Pues la comunicación puede ser por símbolos, está ASL, American Sign Language, que es un lenguaje en sí. Está Picture Exchange System, PECS,
que por medio de fotos se comunican. Hay diferentes modalidades de comunicación. Mientras el niño pueda comunicarse, ese es el gol, ¿verdad? Porque mientras no se puede comunicar es como si tuviera sellada la boca y no pudiera expresarse, ni decir lo que quiere, ni decir lo que no quiere. Es imperativo que los padres entiendan que, ok, yo sé que queremos que se comunique vocalmente, pero hemos tratado ya con terapia y no se está logrando. ¿Cómo logramos que él funcionalmente se comunique, que él exprese sus ideas? ¿Y si la terapia, sea la que sea, se aplica mal, puede empeorar el... Sí. ¿Sí? Uh-huh. Disculpa que te interrumpí antes de que terminaras. Definitivamente. Yo diría que mi profesión, eso es lo más estresante. Lo más estresante es esa responsabilidad que yo siento con los niños, que tengo una ventana de oportunidad de impactar su vida para toda su vida. Y siempre preguntándome, ¿estoy haciendo suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué no cambia este comportamiento? ¿Cuál es la opción? Ese estrés es, yo creo que lo que más me impacta a mí de mi profesión, lo que más me afecta. Yo a veces estoy en la ducha o estoy pensando, ay, voy a hacer esto con Carlitos. ¿Por qué no había pensado eso antes? Porque me preocupa que no se está comunicando, no aprende algo de una manera. O sea, siempre hay que monitorear el progreso del niño. ¿Está progresando? Si el niño no progresa, no es el niño. Somos los maestros. El cambio que hay que dar. Y ahí lo que tenemos que considerar. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo puedo lograr el cambio? ¿Cuál ruta tomar para conseguir el cambio? O sea, hace tiempo, antes de que naciera mi sobrina, hace mucho tiempo, estoy hablando yo vivía en Venezuela todavía, yo había leído un artículo acerca del autismo. Fue hace mucho tiempo, pero es una pequeña cosa que fue la que me quedó, que dicen que el autismo en ese momento no se hablaba tan bien como ahorita. Como que ya es un espectro, no puedes decir esto, es porque tienen toda la razón. Como esa palabra que le dije al principio antes de que rodara la cámara, que esa palabra no se usa. De todo lo que leí, explicaba de qué pasa científicamente, qué pasa en el cerebro para que eso pase. Al final decía que para la gran mayoría de expertos en esa época, el autismo no era una enfermedad, sino el siguiente paso a la evolución humana. Y en resumen era porque en la mayoría de los casos corta información en el cerebro, ya sé que el cerebro se enfoque solo en una sola línea. Como tú dices, quizás no hablan, pero pueden hacer otras cosas que están súper desarrolladas. Pueden ver cosas más allá de las que nosotros nos vemos. Uh-huh. Y uno de los ejemplos que daba es que a un niño que no tiene esta condición, es que no está en el espectro, tú le dices que no y le muestras la chancleta y el niño no lo va a hacer porque le tiene miedo a la chancleta. En cambio, a alguien que está en el espectro te va a preguntar por qué no, porque tienes la chancleta en la mano. So, es como esa visualización de que padres ven como que ahora el niño me está retando, este es una enfermedad, y es la curiosidad del cerebro que necesito más información. Por eso es que mi cerebro no procesa esa orden que me estás dando. Al contrario, quiero saber por qué te pasa a ti en la mente para que tú tomes esa acción contra mí. Sí. Eso fue lo que yo leí hace mucho tiempo. Y quería preguntarte, era eso. ¿Tú consideras que si es por lo que yo he visto, leído y solo ver el ejemplo de mi familia, puedo decir, wow, sí es verdad, o sea, él tiene las mismas condiciones que tuvimos nosotros. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos unos buenos padres que nos llevaron por un buen camino. Yo sé que él tiene una familia que lo lleva por un buen camino, pero él va mucho más avanzado en muchas cosas que nosotros no pudimos. Unos le llaman la información, el acceso a la información, otros no, pero yo sí creo de que eso sea verdad. Yo te pregunto a ti como experta en el campo, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, definitivamente he tenido en el espectro, he tenido de los dos, de los niños que tienen comorbilidad con ADHD, a lo mejor tienen o sea, que están que tienen más necesidades. Y he tenido niños que la verdad, yo le digo al papá, a la mamá, esperen lo que viene por ahí porque especialmente los niños con Asperger's y cosas así, que lo que tienen es leve, como por ejemplo, quizás
cosas que no sean lo que se considera normal, socialmente, tienen como un poquitico de déficit social, pero son muy inteligentes. Entonces son los niños que preguntan, ¿por qué? Y cuando se le dice algo, por ejemplo, todos crecimos y todos sabíamos que teníamos que seguir las reglas de mamá y papá, ¿verdad? Pero estos niños a veces dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no lo puedo hacer después? ¿Pero por qué lo tengo que hacer ahora? O sea, y todo es una pregunta que conlleva. A mí mi mamá me decía que hiciera las cosas y era como si Dios vino y me habló y me dijo que tenía que hacerlo. Pero los niños súper inteligentes van a preguntar todo y van a como Buscar la lógica. Sí, hay que tener yo siempre digo, tengo que estar como 2 pasos adelante de él en anticipación. Ahora mismo yo tengo una chiquitica de 5 años. Es pura candela. Y habla lo que tiene un poquitico de como los tantrums y las transiciones son un problema, pero como sabe mucho y se expresa muy bien y todo lo pregunta. ¿Y dónde fue? ¿Y con quién? ¿Y por qué? No quiero hacer eso. ¿Por qué lo tengo que hacer? O sea, y me está dando el trabajo. O sea, la gente piensa que a lo mejor es más fácil, pero no, de lidiar con eso también es difícil porque claro. tienes que cogerle como siempre estar 2 pasos adelante de ellos, porque si no, te cogen. Me recuerda el show ese, Are You Smarter Than a Fifth Grader? Because son niños que te dan la vuelta. Claro, entonces Quizás. tienes que mostrarle a ellos la lógica, no tu lógica, no tu lógica, la lógica que aplica para ellos. Sí, y entonces hay problemas de comportamiento si no entienden tu lógica. Claro. ¿Por qué tengo que hacerlo? No quiero hacerlo. Pero si entienden, ok, está bien. That makes sense. ¿Y cómo sabes que un niño está progresando? ¿Cómo puedes decir, ok, sí está funcionando esto o no? La data. So, nosotros cogemos data, toda la sesión, todo se coge data. O sea, si queremos saber si el niño está pidiendo cosas, yo puedo mirar la semana atrás si eso ha subido, si sigue igual, si no hay mejoría. Y esos son los que guían mi tratamiento. Si no lo está aprendiendo, ¿cómo puedo cambiarlo para que lo aprenda? So, la data es súper importante. No es como que decimos subjetivamente hablando, ay, creo que está haciendo esto mejor. A veces los padres me reportan eso y yo le doy el data sheet. Le digo, qué bueno, pero aquí tienes, please, ponlo en el frío en algún lugar y al final del día escríbemelo. Vamos a ver de verdad, después que yo haga el graph, si el niño está mejorando o no. ¿Y todos los niños pueden mejorar o hay algún caso o algunos casos que no mejoran? Siempre hay mejoría. En mi experiencia, siempre hay mejoría. Lo que sí he notado ya con varios años de práctica es que, por ejemplo, no nos podemos casar con la idea de donde tú quieres que el niño o donde el padre quiere que el niño llegue, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que en mi opinión personal, a mí me parece que es muy bueno que los niños chiquiticos vayan a un centro. ¿Por qué? Porque es un setting neutral donde ya no tienen la historia con malos comportamientos, es como empezar nuevo y está todo contribuido. Todos los juguetes están en alto, tienen que pedirlo. Por eso, cuando estamos trabajando con los chiquitos, yo opino que un centro es buena idea. Sin embargo, también opino que hay un momento donde ya tenemos que cambiar el método y ir, por ejemplo, a casa a trabajar en enseñarle cosas más funcionales. Para pintarte el picture, tenemos a un niño que con los 7 años no está hablando todavía, pero tampoco se limpia cuando va al baño. No puede. Ahí tenemos que lo que es más significativo. Los dos son significantes, pero porque la mamá quiere lograr que hable vocalmente, no hemos usado otro método para enseñarlo. A lo mejor ya se estuviera comunicando mejor. O es primordial, yo creo, que el niño no salga del baño sucio, que se limpie. Es como es hasta para su, ¿cómo se dice esto? Su dignity. Para su dignidad. O sea, ya hay cosas que hay que empezar a hacerlo. Ok, a lo mejor el niño no habla, pero el niño puede tener una vida funcional usando su AAC para comunicación. Podemos hacer un visual schedule en la casa, que él sea lo más independiente posible mientras él va creciendo. Porque un niño de 2 años, 3 años, 4 años, es muy diferente a un teenager de 13 años. Ya queremos que hay un punto que ya hay que enseñarlo a la independencia, cómo cambiarse solo,
cómo cepillarse los dientes, cómo follow un visual schedule, que es lo que yo tengo que hacer. Mira, tengo que levantarme. Primero, cepillarme los dientes. Ya lo hice. Ok, después, atender la cama. Ya lo hice. Después, cambiarme, aunque necesite ayuda. O sea, a lo mejor las gavetas tienen una foto de los chores, una foto de las medias, una foto, pero que él pueda ser lo más independiente posible. Porque sí, uno cambia a un niño de 3 años, pero tú no vas a estar cambiando un niño de 15. Es verdad. So, hay que tener la perspectiva de cuando algunas cosas ya hay que modificar y la importancia de no solamente el aprendizaje. Los padres se casan mucho con el aprendizaje, con que sean vocal, pero hay otras necesidades que son imperativas para tener una vida funcional, independiente. Independiente, Es claro. verdad. ¿Has visto negligencia o algún caso que llegó de otro lugar o de otro país o de otra cultura que vinieron con malas prácticas, con una mala enseñanza? ¿De niños, Sí. niños con el diagnóstico? Sí. No necesariamente que hayan... He oído muchas cosas, porque como ABA es bueno, hay buen ABA y hay mal ABA. Por ejemplo, alguien que use punishment, eso ya no se usa en nuestro field. Depende de la condición. No estoy hablando en lo general. Pero usualmente yo llevo 10 años y nunca he tenido que usar punishment en sí. Pero sí han habido malas prácticas. Y de ahí viene las personas autistas que son adultos y ahora hablan mal del ABA. Porque que me forzaban a tener contacto visual o porque eso fue abuso y están empezando a hablar. Esa generación, como decimos, es una nueva ciencia. Esa generación que usaba los métodos antiguos ya ha crecido y se refleja tienen su trauma porque no recibieron, lo igual que padre, mi hijo no recibió buena terapia. Eso existe en todos los lugares. Puedes tener buena terapia o mala terapia de ABA. Pero buena ABA siempre va a haber progreso. Nunca se sabe cuánto, pero siempre va a progresar el niño. ¿Y qué no se debe hacer si un niño tiene una crisis, un meltdown, está en una... ¿Cómo se le diría? Entra en tantrum Ujú. y qué es lo que no Correcto. debe hacer cuando entra en ese exacto momento. Por ejemplo, un niño que no está en el espectro, se porta mal y le da uno de estos ataques, tú le sacas la chancleta y el niño ya... Ujú. Pero ya sabemos que no se aplica en este caso. ¿Qué es lo que no se debe hacer además de sacarle la chancleta? Eso Me imagino lo que estás Correcto. preguntando. Gracias, Chuy. Sí, esa es una pregunta también que requiere una respuesta bien compleja, porque tenemos que ver, habíamos hablado brevemente al principio de las funciones de comportamiento. Brevemente, para tocar Claro. para que entiendan, cuando estamos haciendo una evaluación estamos buscando cuáles son las funciones, por qué está ocurriendo este comportamiento. ¿Por qué queremos ver eso? Porque queremos ver qué es lo que pasó antes del comportamiento para que ocurriera y cuál fue la consecuencia. Eso deriva a tenemos 4 funciones. Okay. Una es, el niño no acepta, el niño no quiere hacer algo que tú quieres que haga o que se le requiere. Esa es la función de escape. Tenemos la función también que es tangible. O sea, el niño quiere algo y se lo negaste. ¿Me entiendes? Eso va a llevar un tantrum también. Puede llevar un tantrum. Tenemos la función de atención, que casi siempre encuentro que la atención es como casi siempre, no siempre, pero casi bastantes veces, la atención es como una función secundaria a las otras 2. O sea, estoy bravo porque no quiero hacer lo que me dijiste y te voy a enseñar lo bravo que estoy. O sea, y eso lo hacen porque en el pasado, ¿verdad?, hubo una consecuencia que reforzó ese comportamiento. Usualmente, si te pones a pensar en los comportamientos, por ejemplo, tirar las cosas de la mesa, totalmente. Mi mamá tiene un meltdown cada vez que yo tiro las cosas de la mesa. Yo lo hago, y me da la atención. Pero lo hice porque a lo mejor me dijo que entregara mi iPad, o sea, me quitó algo que yo estaba haciendo, que yo tenía, o me negó algo que yo quería, o me dio una instrucción y no quise hacerla. Atención casi siempre es una que acompaña a las otras 2 funciones también.
como secundaria, una función secundaria. Y está la cuarta función que es que se llama automatic reinforcement, que es un reforzamiento automático que el niño siente. Y todos tenemos eso hasta cierto punto. O sea, eso es algo, un sensory need que está siendo met. Por ejemplo, hay niños que se hacen así, ahí es donde vienen los comportamientos repetitivos, los comportamientos rígidos, de alinear los carros, de los movimientos, esos atípicos, porque todos los hacemos. A veces cuando uno está nervioso, yo hacía así cuando estaba en la escuela. Eso es un tipo de, o sea, no me calma, estoy nerviosa y estoy haciéndolo. So, no tiene que ver con nada social, con nadie afuera de mí. Es en mí que necesito hacer eso. O mover los pies. Si te pones a pensar, todos estamos adentro. Yo, por ejemplo, me muerdo adentro de la boca. Adentro, y estoy tratando también de cortarlo. So, imagínate, para ellos también es difícil cortar esa sensación. So, esa es la otra. Yo sí creo que todos tenemos eso. Yo también tengo, yo le hago mucho el pie así. No, es que todos tenemos una cosa a otra. Para que sepas que Ronnie cuando está nervioso se queda así fijo. Ve al horizonte, no parpadea, no se mueve, ya tú sabes que el niño está nervioso. Cuando ve la pierna está menos nervioso. Cuando da señales de vida ya es que ya le está bajando un poquito. Pero cuando está muy nervioso se queda freeze. Como una lagartija. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Ahora, otra pregunta. Las pantallas, o sea, los tablets, los teléfonos, la televisión, lo que sea, ¿ayuda o perjudica en estos casos? Yo creo que las pantallas perjudican a todos los niños. A todos los niños. Sí. Sí, yo creo que hasta los adultos. A veces nos vemos que como que estamos casados, como yo en Instagram, mirando remodelaciones de casas o algo así. Pero usualmente, ya en manera más seria hablando ahora, nunca aconsejo que se usen pantallas como el iPad para reforzar. ¿Por qué? Especialmente con los niños chiquitos. Estamos enseñándolos a jugar, lo que yo dije antes. Cuando en realidad estás en una sesión de ABA con un niño pequeño, tú estás mirando y si tú no sabes los conceptos de ABA, tú no conoces, lo que debe aparecer es que como que tú estuvieras jugando con un niño. Pero por medio de eso estás trabajando en muchas cosas. Estás aguantando algo que él quiere, para que te apunte que lo quiere, o para que te lo diga que lo quiere. Tú estás modelando algo y él está copiando. Que el carro vaya por aquí, me divierte. Eso, mira, me lo enseñó. O sea, hay muchas cosas que pasan por medio del juego. Sí, cuando se le da el iPad, el niño se encierra en eso. Ya el niño no está participando en nada que requiere a su terapista. Claro. Cuando está jugando, el terapista se forma parte como primordial para ellos. De ahí viene que después cuando se le exige que haga cosas, el niño lo haga. Eso le decimos pairing, que es un proceso muy importante que tiene que pasar entre el terapista y el niño, donde se convierten en amigos. Esa es mi persona, esa persona está aquí para ayudarme. Hay una conexión. Sí, hay una conexión y ya eso es, ¿cómo se logra eso? Por medio del juego. Ahora, ya cuando hemos trabajado con un niño varios por tiempo y no hemos logrado establecer reforzadores que sean los normales, los juguetes, pero al niño le encanta el iPad. Cuando el niño no tiene el iPad, lo que corre es de un lado para otro, mordiendo la mano o corriendo, shaking his. Sí, es preferible que él tenga el iPad y que se le pongan cosas educacionales en el iPad a que esté corriendo de un lado para otro. Not engaged in productive activity. O sea, si el iPad es lo que es y ya hemos logrado estabilizar otros juegos y no tienen muy pocos, ya, ok, eso es un reforzador, lo vamos a usar. Pero generalmente mi regla siempre es no al iPad. Es como el último recurso. Último recurso. Por ejemplo, los niños que lo aman, a lo mejor pueden trabajar. Si tienes una cantidad de número de estrellas a la final de la sesión, te lo damos 15 minutos al final. ¿Entiendes? Claro. Algo así, yo siempre lo incorporo como algo que se tienen que ganar, pero mínimo. ¿Por qué? Porque si le das el iPad, lo he visto muchas veces, después no quieren nada. Lo único que quieren es el iPad. El iPad es muy reforzador para todo el mundo. Es como el teléfono, como el social media. Y no te necesito. Te puedes ir. Tu presencia no me importa. Y lo que queremos es tener esa relación con el niño donde ellos nos buscan, nos necesitan para divertirse, para jugar. Es importante. Eso es muy buena pregunta, pero por lo menos en el centro,
las terapistas mías usan un iPad para coger la data. Yo tengo un practice management software donde la data se coge ellas firman en la sesión y ahí están todos los programas del niño y tienen el iPad por eso. Pero afuera de Circle Time, que a veces se ponen canciones para que los niños que están en Circle Time participen y vean y para divertirnos, a veces cosas sociales, para, no sé, hacer el Ring Around the Rosie o algo, ponemos un iPad con canción, pero fuera de eso, no, de individualmente es a lo que tratamos de evitar. ¿Y qué tiempo se puede demorar en ver un progreso en un niño? Cada niño es individual. Por ejemplo, ese mismo proceso que estábamos hablando de pairing, que es un proceso y tiene una técnica de cómo se hace, donde al principio cuando el niño empieza la terapia, el pairing tiene que pasar o hacer el report con su terapista. El terapista tiene que, o sea, sabemos que el niño empieza a mirarla, se ríe con ella, comparte el juguete con ella, ya el pairing está pasando, el niño está como más abierto a mí. Pero hay niños que toman 2 meses para hacer un pairing efectivo y hay niños que toman 1 día o 2 días. So, cada niño es individual en cada cosa. So, por eso es importante conocer la ciencia y los procedimientos, porque se aplican, pero se aplican con un twist, de manera diferente, de manera creativa, depende de cada learner. ¿Y cuál es el niño o el padre que más te ha marcado? Los padres, la mayoría, sí, no todos. Por lo menos los míos, son muy pasionales con los niños. Todos, yo me acuerdo de todos. Pero debido a circunstancias difíciles, hay 2 que me marcaron. Una fue un niño que cuando yo era un RBT, Registered Behavior Technician, que son los terapistas que trabajan directamente con el niño 1 a 1 a diario. Eso hay que hacerlo antes de hacerse un Board Certified Behavior Analyst. Tiene que tener 2,000 horas ahora, antes creo que eran 1,500 cuando yo lo hice. Eso siempre hay que trabajar como terapista. Pero esta mamá era una mamá de otro país, estaba pasando por un divorcio bien feo después que llegaron a este país. Y acababa de tener un bebé. Y esa mamá, yo no he visto una madre más. El niño no faltaba terapia. Y ella estaba pasando procesos que él estaba tratando de quitarle al niño, pero la que estaba ahí siempre con el niño era ella. Claro. Me impactó mucho ese niño en estos momentos, es un niño ejemplar. Y su mamá se merece mucho crédito porque ella no faltaba a la sesión. Ella con un bebé recién nacido y con problemas. A veces ella llegaba con la cara llorosa, pero ese niño nunca faltó terapia. Ella tenía un interés y era muy activa en las cosas del niño. Lo que estábamos haciendo era como muy... eso me pasó bastante atrás cuando yo era un RBT. Y otra es una mamá que hizo un libro también, escribió un libro para su niño con autismo y lo publicó. Yo lo tengo y inclusive es un libro que yo uso para los padres cuando tienen problemas aceptando el diagnóstico, porque es un libro muy tierno sobre el autismo, y se lo escribió al niño. Ella también se hizo analista, acaba de graduar de analista. ¿Qué más dedicación que esa? O sea, todo lo que ella ha hecho ha sido envuelta a su hijo y cómo sacarlo adelante. Y podemos saber el nombre del libro, pero el que está viendo... Sí, te lo puedo decir cuando... I think it's called The Autism in Me. The Autism in Me, okay. By Derek Obel. Es un libro muy bonito y muy sencillo, pero creo que es una buena historia de amor. No, genial. Eso es... Escribir un libro para un hijo en esos términos es... Uh-huh. Sí. ¿Tú has intentado escribir un libro? No. Yo he intentado escribir un libro. Yo no... Y te pierdes cuando estás escribiendo, siempre te vas a perder, pero escribir un libro en niña es porque ya tienes todo listo, sí. Ya tienes tu cabeza en eso. Yo me imagino la copia original o donde estaba escribiendo eran puras lágrimas, yo me imagino. No. ¿Sabes qué no?
No, porque ella estaba tan enamorada de su hijo. Nunca la vi. Y es una muchacha joven. Bastante joven. Y tuvo al niño joven. O sea, ella es una mamá joven. Nunca, ese niño siempre estaba limpiecito. Era una cosa deliciosa. Yo lo cogí con 2 años. Pero nunca ella que por qué no. Ella era muy, muy proactiva. Bueno, al punto que se hizo analista. Qué mejor. Ahora cuando el niño se graduaron los dos. Ella se graduó de BCBA, Board Certified Behavior Analyst, y él se graduó del programa de ABA. Ella se fue, ella estuvo conmigo como 2 años con el niño. Tuvo que irse porque es una familia militar y la relocalizaron a otro lugar y tuvo que irse. Pero siempre se ha mantenido en contacto conmigo y estoy muy orgullosa de ella, la verdad. ¿Alguna vez pensaste en rendirte en esta carrera? Sí. ¿Sí? Sí, porque es difícil, es bien difícil y es bien estresante. Si de verdad te importa lo que estás haciendo, puede ser muy estresante. Porque precisamente por lo que dije antes, este niño, ¿por qué no está progresando? ¿Seré yo? Y siempre las dificultades con los seguros médicos. De que si no quieren pagar, de que se recuperan dinero, de que si estás dando estos servicios y este go no lo puedes. O sea, siempre es un problema. De por sí yo cogía casos de Medicaid, tuve que dejar de cogerlo porque me hacían la vida imposible. Aparte de que no me pagaban por mi servicio, porque tenía que pelear o un servicio o el otro. Eso sí, requiere supervisión, pero no le pagamos aquí en esta supervisión, como es Medicaid. No tengo pelos en la lengua, pero así es. Yo siento que en tu carrera, o sea, tienes que hacerlo porque lo amas de verdad. Yo siento que nadie se puede meter en esa carrera por el dinero. Absolutamente. Y como Board Certified Behavior Analyst, yo soy la que puedo desarrollar a otros en el field. Claro. Ya yo tengo, por las experiencias que he tenido, ya yo requiero que, por ejemplo, la persona que quiera hacerse BCBA tiene que estar conmigo 6 meses por lo menos de terapista, donde yo mido si tú tienes los skills. Porque la supervisión al RBT es muy diferente que la supervisión que se le da a alguien que va a ser un Board Certified Behavior Analyst. So, es mucho de mi tiempo también que yo tengo que darle a esa persona. La persona, yo tengo que verle la pasión. ¿Cómo yo veo la pasión? Que estén conmigo por un tiempo y ahí yo veo ya su comportamiento. Y determino si por ejemplo, mis terapistas ahora, a cualquiera yo le diría que sí, dale. Es que estoy tratando de inspirarlas porque la verdad que son muy buenas. Tengo 3 y me ha costado mucho trabajo para llegar a 3 por cada 20 yo creo que he tenido o que han entrevistado, tengo 3. So, una por cada 20 yo diría. Me han pasado muchas por la puerta. Hay mucho turnover porque también se meten en la profesión y cuando agarran ya. Y cuando uno acaba, sí, pero también es porque tiene que tener como la pasión, el corazón para hacer lo que hace. Es difícil. Te digo que parece juego, pero no es juego. Y estamos trabajando en muchos goles a la misma vez. Que si el niño pidió, que si no pidió, que si aceptó el cambio del juguete, que si aceptó que si compartió, que si... Son muchas cosas que se trabajan a la vez. Y tienes que tener como la pasión para poder decir, y la energía y la creatividad de pensar, ok, ¿cómo más puedo lograr esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Se entrena hasta cierto punto, pero yo no estoy con ellas todo el día. Claro. Las buenas terapistas se desarrollan de manera que pueden hacer esas cosas. Ok, yo tengo 3 preguntas. Tenía una, pero mientras íbamos hablando se me sumaron 2. Okay. ¿Me das estas 3 preguntas? Adelante. Muchas gracias. La primera, volviendo un poquito más atrás con el tema de cómo saber cuándo tienes que ir. Se ha pasado casos de, como decimos, es una ciencia muy nueva, padres arcaicos o padres con diferente cultura. Venimos de países tercermundistas donde el acceso a la información en el área donde vivíamos no estaba completa. Porque, por ejemplo, pudo haber pasado en Cuba que si vienes de La Habana, que es la capital, o vienes de un pueblo más remoto, no tienen la misma información, el mismo acceso al estudio. Hay niños, adolescentes, que probablemente tienen
el espectro o están en el espectro y los padres simplemente piensan que son diferentes. En esos casos, ¿cómo saber que un adolescente simplemente es shy, de social shy, o si está dentro de ese, del Sí. espectro? ¿Cómo le puedes decir ahorita a alguien que no esté viendo de que, mira, sabes, no es que sea tímido, es que simplemente no tomaste las acciones en el tiempo, tuviste la gran suerte que pudo desarrollar la mayoría de sus skills, Ujú. porque quizás la madre sí se puso a dedicarle el tiempo o el padre puso a dedicarle el tiempo, pero ya llegas a un punto donde no importa lo que hagas, no comprendes que necesita un poco más de ayuda o necesita un poco más de ayuda? ¿Cómo sabemos que un adolescente puede estar ahí en el espectro? Bueno, yo creo que casi todos los padres que, que tienen a un niño en el espectro, depende de cuán tan diferente sea el comportamiento, la dimensión, las características, casi siempre se dan cuenta que están en el espectro. Lo que son más difícil de saberlo son los padres que, por ejemplo, tienen a un niño que tenía Asperger's, pero que es muy inteligente, pero o sea, tenía comunicación, tenía, al contrario, eran brillantes en la escuela, achieve todos los milestones, pero tiene un poquitico de incongruencia en lo social. Es fácil, por ejemplo, decir, es su personalidad. O sea, prefiere leer un libro que compartir socialmente. ¿Y quién somos nosotros para decirle que eso no es verdad? ¿Me entiende? Ujú. So, lo que tenemos que tener en cuenta es si el diagnóstico, o sea, si los problemas, no encuentro otra palabra mejor, los déficits que tiene el niño, cuánto tan significante es para que viva una vida funcional, independiente. So, tratamos el comportamiento, no el diagnóstico. ¿Me entiende? Sí. So, por ejemplo, es totalmente normal. Si ese mismo niño de adolescente prefiere leer un libro a compartir socialmente, ¿por qué tenemos que decir que a lo mejor está en el espectro? Quizás sí, pero es que en todo lo demás es bien. Y además, si tiene ciertos amigos, pocos, pero sí comparte, pero en algún tiempo se retira. O sea, no tenemos que verlas. Por ejemplo, yo tengo un niño, para darte un ejemplo, porque estábamos hablando de un adolescente. Yo tengo un niño que tiene 3 años. Acaba de cumplir 3 años. Y le encantan los libros. Tanto le gustan los libros que él dice las historias, él mismo no sabe leer, pero tanto lo ve con la mamá que le lee, que él ya recita las historias. Yo estoy convencida que ese niño va a leer muchos libros. Claro. Y quizás, y es muy penoso. ¿Por qué es penoso? Porque se ha desarrollado completamente ahora en la escuela, pero le tomó tiempo. Era calladito, tenía comunicación, pero no la usaba. Empezamos el tratamiento y empezó a darse cuenta que la comunicación es buena para mí. Nada más que tengo que pedir. En vez de todo me decía, todo era así y así, pero cuando la mamá me mandaba video en la casa, era un parrot. So, un periquito hablando. Y ellos decían, pero mira este niño, lo que no estaba generalizando en otros settings. Y hasta cierto punto, cuando ya él se siente cómodo, él se abre más. Pero es un niño que refleja ser penoso. Observa mucho al principio las cosas. Y después se abre. Yo estuve en 2 settings con él, 2 diferentes daycares. Y ya el niño está, que es el mejor de la clase ahora. Obviamente, y está como más avanzado. Pero ese niño va a crecer y quizás le guste leer. Quizás prefiera leer que ir a jugar béisbol con los amigos. Claro. Sí. Es un comportamiento totalmente normal, el no querer estar con nadie Sí, más. es tricky, es como medio oscuro ver si es verdad que hay algún problema o si es que no, hay niños que son penosos o hay niños que son introvertidos. Hay 2 tipos de personalidad diferentes, extrovertidos e introvertidos. Un niño extrovertido a lo mejor siempre va a preferir hacer algo solo, que no requiere otra gente, la gente lo aturde, y no es que tenga autismo, es simple y llanamente su personalidad. También tenemos que tener eso en cuenta y a veces es diferente cómo diferenciar. Ok. Mi segunda pregunta ahora va para la parte del el negocio, lo mencionaste con el tema del seguro y va un poco más
de que tú trabajas con humanos, con niños. O sea, tú tienes, ya está claro de que hay que tener pasión y corazón para trabajar en el campo que tú trabajas. Pero tú tienes que vivir, tienes cuentas que pagar, obviamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de a veces seguros que no pagan, que no te quieren pagar o si te quieren pagar, ¿cómo funciona eso en el caso de que un niño ya simplemente no... Sabemos que no tienes pena en la lengua, yo tampoco, los seguros aquí son tramposos. Sí. Aquí juegan sucio. Sí. Y cuando ya dicen, mira, ya yo no voy a tomar más a ese niño y sabes que ya está un paso más cerca de achieve the goals, ¿cómo haces en esos casos? Es como que... Sí, te voy a explicar. El tratamiento de ABA se considera un tratamiento médico, por eso el seguro lo cubre. De acuerdo con la evaluación que hacemos y las necesidades que tenga el niño y los goles que tengamos, de acuerdo a eso se da una indicación en cuántas horas son recomendadas. Eso incluye hacer un reporte bastante intensivo que se le manda al seguro. En ese reporte también tiene que tener un fading plan. O sea, ¿cuáles son los planes para empezar a hacer el fading de este niño? ¿Por qué? Porque es un servicio médico, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el niño no necesite toda una vida. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué goles tienes que achieve? Y ahí donde tú le dices, por ejemplo, tienen que tener, después que tenga un 20% de mejoría en X cosa, se le bajará 20% del servicio o 10% de las horas. Y eso conlleva a un plan de transición gradual donde, de acuerdo con el progreso que tenga el niño, se le van bajando las horas simultáneamente. Cada 6 meses tenemos que hacer ese reporte y tenemos que entregar la data con ese reporte. O sea, ellos miran, el niño está progresando, sí. ¿Qué más está trabajando? Ok. Basado en todo lo que yo le mande en ese reporte, ellos determinan estas horas que pediste son adecuadas o, por ejemplo, los niños que tienen 30 horas, llevas 2 años con 30 horas o 1 año y medio. ¿Cuál es el plan para que bajen? Tú sabes, las horas. Siempre te piden como un fading plan que sea detallado. ¿Cuál es el plan para la transición? Ok. ¿Tienes algo que agregar? Eran 3 preguntas. Oh, cierto. Lo siento, discúlpame, pero perdóname. Es que me quedé todo embelesado y se me pasó. Ajá, mi tercera pregunta es un poco más el tema de... hace no mucho salió una información directamente del gobierno que dice que ciertas medicinas pueden producir autismo en los niños. De verdad no le presté mucha atención a eso, pero si se puede demostrar de que hay ciertas cosas que pueda causar el espectro o es simplemente va a aparecer y va a aparecer. Por ejemplo, como padres, como una pareja que quiere tener hijos y dice, bueno, dicen que si tomo acetaminofén en el embarazo puedo, o si tomo la otra medicina puedo, entonces no voy a tomar esta medicina. Se ha comprobado de que hay factores que pueden subir la probabilidad de que tu hijo nazca en el espectro. Han sido estudiados y hay muchos estudios todavía que están pasando. Se sabe que hay un componente genético, eso se sabe, pero no se ha isolated el gen. ¿Cuál es el gen? Se saben que han encontrado genetic mutations que sí pueden causar el autismo. Y se sospecha también que el environment tiene algo que ver, porque eran 1 en 150 niños en el 2000 y ahora estamos en 1 en 31. Eso es como un 300% más de diagnóstico que hay ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces alguna gente dice, que si los teléfonos celulares o si los iPads, las comidas, que si las cosas que se le ponen a la comida, sí, los químicos, hormonas. ajá, sí, cosas. Ese es el environmental factors. Se sospecha, pero correlation no implica tampoco causation. Okay. No se sabe todavía. No se sabe la causa en sí. Se sabe que puede haber correlaciones y se sospechan y están siendo estudiadas,
Pero, por ejemplo, no hay base. Lo de la vacuna, no hay base para eso. Que hay mucha gente que dice en un conspiracy theory que si tú sabes que están escondiendo que las vacunas afectan a los niños. En realidad, pero no es que no ha salido nada que Claro, dice, que lo o sea, que compruebe. lo compruebe. Y en la ciencia de ABA estamos mucho basados en la evidencia, el research, que es lo que dice. We are an evidence-based science. Claro. Todavía no se sabe. Ok. Esa es la pregunta. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Ujú. Jason. ¿Cómo- Go ahead. ¿Ya terminaste con tus preguntas? ¿Sí? Tengo 5 más, pero te voy a dejar hablar a ti esta vez. Estabas emocionado. ¿Cómo fue para ti personalmente pasar de trabajar para otras personas o en otro negocio, digamos, a trabajar para ti con tu propia clínica o tu propio local? Oye, ustedes tienen buenas preguntas. Hice la tarea. Wow. Sí. Yo sabía que yo siempre quise tener mi propio negocio, pero también sabía que tenía que coger experiencia, y más en algo tan serio como afectar la vida de un niño. Quise aprender, pero siempre tenía como que al final iba a hacerlo. Yo me mudé a Jacksonville para la posición esa en la compañía grande. Aprendí mucho con ellos, pero, por ejemplo, ahí también aprendí que prefiero dar servicios en el centro que en casa, porque en casa no se sabe las cosas que pasan con la terapista, se borra mucho la línea, qué es lo que es ético y lo que no es ético, qué debe estar pasando y no estás ahí para ver. Debido a eso, me di cuenta, dije, ya tengo suficiente experiencia y de verdad que no me interesa crecer. Al contrario, yo no lo quería. Yo quería tener mi práctica, dar servicio con calidad, donde yo conozco íntimamente a mi cliente. No es un número para mí, es un niño que se llama fulano de tal. Yo me acuerdo de todos los cumpleaños de todos mis niños y se celebran. Y donde yo pueda tener el tipo de relación con los padres que es necesaria, porque así como la terapista tiene que tener un rapport con el niño, los padres tienen que tener un rapport con su PCP porque somos partners. Hay que tener confianza, hay que tener buy-in, hay que tener como la responsabilidad con ellos. Y por eso fue que decidí abrir mi práctica. Y soy pequeña, me he quedado pequeña a propósito, porque nunca quiero ser, como dije, no quiero que ninguno de los niños sean un número para mí. Y lo que quiero es dar calidad de servicio. Yo vivo bien con lo que hago, o sea, suficiente bien. Gracias a Dios tampoco necesito el trabajo. Yo lo hago porque quiero hacerlo, porque me gusta. Ya mi esposo me ha dicho varias veces, ¿por qué no te retiras y ve al gimnasio? No, pero es que a mí me encanta lo que yo hago. Me siento como con propósito. Y eso para mí es importante. Por eso decidí abrir mi práctica. Un gran propósito, la verdad. Ya estamos casi por terminar, pero antes quería hacerte una pregunta. Si pudieras decirle algo a todos los padres que están viendo esto, que están pasando por esta situación, ¿qué les dirías? Te voy a matar. Especialmente para los padres que sospechan o que dicen, ¿será esto normal? No sé. O que ven que hubo un regression. El niño estaba hablando, pero ya no está hablando. O el niño de momento tiene comportamientos así de ese tipo como nuevos y extraños para ti como mamá. Lo primero que hay que hacer es mantener la mente abierta. Porque lo más temprano que se empiecen las terapias, el mejor outcome que va a tener el niño. Eso se sabe y eso ha sido researched. Si el niño tiene autismo, lo tiene si estando tú negada a eso o aceptándolo, lo tiene. Si esperas a los 4 años para llevarlo al especialista, perdiste 2 años. ¿Por qué? Porque ya desde los 2 años se puede diagnosticar. Perdiste 2 años de servicios intensivos que hubieran podido llevar a más progreso. Que tengan la mente abierta, que no tengan miedo. Es como cuando uno le dicen, ¿verdad? Es como similar a cuando te dicen, por ejemplo, ahora yo que estoy un poquito mayor, que sospecho, tendré esto, tendré lo otro, pero no voy a ir al médico. Porque no quiero, si lo tengo, lo tengo.
Claro. O sea, y es mejor porque entonces puede empezar un tratamiento. Y yo misma a veces me tengo que, como convencer, no puedes tener miedo, te tienes que ir a hacer la mamografía. O sea, es lo que es, ¿me entiendes? So, si sospechan, llévenlo, traten de... El diagnóstico ayuda mucho porque los servicios de ABA no requieren seguro, pero son caros. Claro. Son caros y si el niño tiene un diagnóstico, el seguro te puede cubrir porque es médicamente necesario para el niño y el niño puede recibir, por ejemplo, yo tengo un padre pagando privado ahora. Lo único que puede hacer son 7 horas y media y yo conocí al niño y yo quisiera darle 20. Tiene 3 añitos. So, si tiene un diagnóstico, ya no es un costo tan grande para el padre. A lo mejor hay un copago, a lo mejor hay, pero o sea, es mejor. Cuando lo llevaron al niño al médico y le explicaron las razones por qué lo diagnosticaron, mi hermano dice, coño mamá, pero yo también creo que fui autista cuando era niño. Yo también. Yo no hablé hasta los 3 años. Por eso es que te digo que es tan complejo no Sí. saberlo. Yo no hablé hasta los 3 años. Decía leche, es lo único que decía, de acuerdo con mi mamá. Y yo le dije, si fueran otros tiempos, mi mamá a lo mejor me hubiera llevado y me hubieran diagnosticado con autismo. Pero Quizá. para decirles el problema que tenía yo, Sí, dale. Dime. era que No puedes tomar leche. no puedo tomar leche. Soy alérgico a la lactosa. No, pero era que no me gusta ir al médico para que no me digan que estoy enfermo. ¿Ves? Es lo mismo. sí. Es lo mismo que te estaba diciendo yo. Por eso Quise ponerle como contraste, que es más o menos lo mismo. Si lo Pero- estás, lo estás. Pero Si ese tienes, es lo un tienes, buen lo tienes. mensaje. Si lo estás. Vayas o no vayas. O sea, si Ujú. es algo terminal, te vas a morir o no te vas a morir igualito, quieras saberlo o no quieras saberlo. Ujú. Ujú. Bueno, antes de terminar, todavía me quedan 2. Una pregunta para ella y una pregunta para ti. Ok, ¿Ok? Perfecto. ¿Me vas a dejar hacerlo esta vez? por favor. Ok. Si pudieras viajar al pasado, hace 10 años de que comenzaste con este camino, ¿verdad? Y pudieras darte un consejo, ¿cuál consejo te darías? Mm. Si no hay consejo, un mensaje. Que todo va a estar bien. Que siga aprendiendo. Que siga aprendiendo, que siga teniendo la misma pasión y que me salgas el día que no tenga la pasión. Genial, me gustó. Ok, para ti, ¿cuáles son tus 3 palabras de hoy? Te explico. Nosotros aquí, cuando vamos a terminar, siempre en base a la conversación, siempre decimos 3 palabras a nuestro invitado de cómo nos parece como persona, por todo lo que hemos conversado. Yo diría empatía, comprendimiento y pasión. Me gusta. Tienes toda la razón. Thank you. That's nice. Ahora yo solo tengo 2. Muchas gracias por lo que haces. Ay, Lo que haces es- gracias. Gracias a ustedes. por Necesitamos invitarme. más personas que hagan lo que tú haces, porque es tener la suficiente, tienes que tener mucha pasión, mucha paciencia y mucho corazón. Ujú. Ahí van las 3 palabras. Sí. Para Bueno, poder también. hacer eso y no querer renunciar. Sí. Si a veces nosotros estamos haciendo algo y rompemos porque ya no quiero terminar, mejor voy y lo compro, tú no lo puedes hacer. Tú tienes Ujú. que comencemos de nuevo. Y muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Gracias Ok. por las palabras tan lindas. ¿Tiene algún consejo para el mes del conocimiento del espectro autista? Un mensaje para que nos vea acerca de todo esto, no para el padre, sino para la gente que no sabe acerca de esto. ¿Tiene algún consejo? Que se mantengan informados. Hay mucha, por ejemplo, Autism Speaks tiene mucha información. El website que di también tiene mucha información. Para padres de niños típicos o neurotípicos, debo decir, que enseñen a los niños a ser kind con todos los demás niños. Wow. Me parece Me súper encanta. súper Muy bueno. importante. Que le hablen a los niños de eso, de la individualidad de cada niño, que no todo el mundo es igual. Ningún niño es igual a otro. Algunos se parecen, algunos hermanos se parecen, pero no son iguales. So que con ese mismo afecto y comprensión, que se acerquen a los niños también especiales. Que le den la mano. Que si lo ven, por ejemplo, yo tengo una niña que ella es grande, pero yo siempre fui mucho de decirle, si lo ves solo, nunca dejes que nadie le haga bullying. Tú te puedes fajar, no importa que me llamen, pero no permitas que le hagan bullying, nadie. Comparte con ellos,
no lo rechace, you know. Eso es tan importante para los niños autistas, porque alguna gente se piensan todavía anticuadamente que el autismo es otra cosa. Y yo los amo a esos niños. Son inteligentísimos, son dulces, son niños. Que abran su corazón a eso, que le abren a sus hijos de eso. Yo diría que eso es bueno. ¿Tú, Ronnie, un consejo? O sea, me parece súper interesante lo que está diciendo, que esos padres le enseñen a los niños a tratar a los demás igual. Sí. Bueno, aquí le tenemos un regalo de parte de nosotros. ¿Usted toma café? Sí. Ok. ¿Y aquel? Más que nadie. Perfecto. Esto fue con el poco tiempo que tuvimos, porque esto fue a última hora, pero valió toda la pena del mundo. Si pero quiere ábrelo. Ábrelo. Ok. Wow. Wow. Oh, wow. ¿Y esto, en qué tiempo ustedes hicieron esto? Para los que no sepan, personalizado y todo. Pero qué funny. Enséñaselo a la cámara. Para los que no sepan, este podcast ha sido el que más rápido se hizo. La voy a usar. Gracias. Fue una muy buena conversación. Sí. Cada vez que lo tendré presente cuando me esté tomando mi cafecito por la mañana. Vamos a seguir hablando de este tema en el futuro también. Y vamos a estar visitando a Yaisy también en su clínica. Sí. Bienvenidos. Ok, muchas gracias a todos por ver este podcast. Espérate, mi consejo. Te estás perdiendo. Dale, pues. La culpa es de los padres, nunca de los niños. Si tú ves a alguien llorando, déjalo tranquilo. No es culpa de él. Y quizá ni sea culpa del padre. Por favor, quédate tranquilo y respeta. Sé consciente y sé paciente. Y cuida a los niños. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.